Hola, ahora vamos a ver un nuevo tema que se llama la regla de la cadena siempre dentro de las derivadas y entonces vamos a comenzar definiendo que cuando tenemos una función de compuesta donde y está en función de u, pero a su vez u está en función de x, entonces podríamos decir que tenemos y en función de f en función de g de x y por lo tanto una derivada de una función compuesta va a ser igual a la derivada general por la derivada interna o a la derivada más general por la derivada interna. De otra forma, la cadena significa que para sacar la derivada de y respecto a x, primero tengo que sacar la derivada de y respecto a u y multiplicarla por la derivada de u respecto a x. Es decir, pasar de y a x significa ir de y a u y de u a x. Por eso es la cadena. Sirve cuando una función es compuesta o está elevada a una potencia muy alta. Otra forma de entenderlo es lo siguiente. Supongamos que un agricultor quiere saber o conocer cómo crecen sus ganancias ante las variaciones en el uso de insumos, ¿verdad? Un agricultor. Pero nosotros sabemos que las ganancias dependen de la producción y es la producción la que depende de los insumos. Entonces ahí podemos establecer una cadena. Si suponemos que Y son ganancias, que U es producción y que X son insumos, entonces si queremos calcular la derivada o la tasa de crecimiento de las ganancias ante variaciones en los insumos, pues entonces tenemos que calcular la variación en las ganancias ante variaciones en la producción y multiplicarlo por las variaciones en la producción ante variaciones en los insumos, ¿verdad? Decir, saber cuánto crecen las ganancias respecto a los insumos significa conocer la tasa de crecimiento de las ganancias respecto a la producción por la tasa de crecimiento de la producción respecto a los insumos. Un ejemplo matemático sería el siguiente, ¿verdad? Calcular la derivada de esta función que es un quinto de x a la quinta más x y todo eso elevado a la cuarta. Para nosotros, resolver una potencia a la cuarta puede volverse muy difícil, por lo tanto vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo voy a escoger una parte de esa expresión y la voy a sustituir por u y generalmente voy a escoger la base, lo más fácil, lo más interno y voy a identificarlo como u. Y entonces yo voy a decir u es igual a un quinto de x a la quinta más x. Y lo que resta va a ser y. Entonces y va a ser igual a u a la cuarta, ¿verdad? Si u es un quinto, un quinto por x a la quinta más x, pues y es igual a u a la cuarta. Y ahora voy a calcular la derivada de y respecto a u, es decir, de esta relación, ¿verdad? La derivada de y respecto a u. Y como u está elevada a la cuarta y su derivada va a ser fácil, 4u al cubo. Ahora voy a calcular la derivada de u respecto a x. Yo ya dije que u es un quinto de x a la quinta más x. Le saco su derivada y la derivada de un quinto de x a la quinta es x a la cuarta y la derivada de x es 1. Entonces me va a quedar x a la cuarta más 1. El cuarto paso que hago es calcular la derivada de y respecto a x, que es aplicar la fórmula, la derivada de y por u por la derivada de u por x. Entonces tengo, ¿verdad? La derivada de y respecto a u es 4u al cubo y la derivada de u respecto a x es x a la cuarta más 1. Y lo último que hago es volver a sustituir u a la expresión original. Y entonces voy a poner 4 y en lugar de u voy a poner un quinto de x a la quinta más x elevado al cubo, factor de x a la cuarta más 1, ¿verdad? Eh, Vamos a ver otro ejercicio en donde tenemos 2x menos 4x al cubo elevado a la quinta. Lo primero que hago es seleccionar u, que es lo más interno. Entonces, una vez tengo u, que es la base o lo más interno, pues yo sé que y va a ser u a la quinta, ¿verdad? Identificado por esto. Ahora voy a calcular la derivada de y respecto a u y entonces si tengo u a la quinta, su derivada va a ser 5 por u a la cuarta.
Ahora voy a calcular la derivada de u respecto a x y si u, perdón, es 2x menos 4x al cubo, pues su derivada va a ser 2 menos 12x cuadrado. Y ahora voy a calcular la derivada de y respecto a x, que aplico la fórmula, saco la multiplicación de las dos derivadas que encontré previamente y lo último voy a sustituir u por los términos originales, 5 y en lugar de u voy a poner 2x menos 4x al cubo a la cuarta, factor de 2 menos 12x cuadrado. Vamos a ver un último ejercicio y vamos a calcular la derivada de la raíz de 4x más 1. Entonces yo voy a seleccionar u, de nuevo, es la base o es lo más interno. U es igual a 4x más 1, lo de adentro. Y entonces y es igual a la raíz de u. O de otra forma es igual a u a la 1 medio. Y entonces ahora yo puedo calcular la derivada de y respecto a u, que va a ser 1 medio por u a la menos 1 medio. Y ahora calculo la derivada de u respecto a x. Si u es 4x más 1, su derivada es 4. Y por último, o ya casi para terminar, calculo la derivada de y respecto a x, que es el producto de las dos derivadas anteriores, o sea, 1 medio de u a la menos 1 medio por 4. Y ahora voy a sustituir u por su expresión original, 1 medio de 4x más 1 a la menos 1 medio por 4. Y si yo quiero volver positiva esa potencia, pues entonces voy a poner 4 por una 4. Entre 2 me va a quedar un 2 aquí, ¿verdad? Dividido entre 4x más 1 a la 1 medio. Acá tienen unos ejercicios para practicar y espero que no les sea muy difícil. Hasta la próxima.